Ujú. Ok, bienvenidos una vez más al podcast de discusiones con una antropóloga. Mi nombre es Chris Alex y a mi lado se encuentra Jazmín, la antropóloga. En este podcast trataremos temas sobre antropología y cultura, explicados de una manera coloquial y un tanto irreverente. El tema de hoy es endogamia en la nobleza. Y para eso le cedo la palabra a la antropóloga social Jazmín Rosas. Es necesario presentarme. Bueno, este tema es porque pues seguimos en el mes del amor y la amistad. Y que hay más que amoroso que la familia. Y la endogamia. Y la nobleza, por cierto. Felicidades, norteños. Bueno, Este tema es para ustedes. dos cosas antes de tocar específicamente el tema. El capítulo pasado hablamos acerca de la familia. Bueno, del parentesco, de cómo estudiamos el parentesco los antropólogos. Sí. Y una cosa es el parentesco y otra cosa es la familia. La familia como institución ya delimita al padre, a la madre, a los hijos. ¿Sí? Otras formas de parentesco no van a considerarse dentro de esas comunidades o sociedades como familias como tal. Por lo regular se hablan de linajes, de castas, de clanes, pero la familia ya es una institución que es un grupo particular y limitado. Puedes definir quiénes son tu familia. Sí, como ¿sí? Cuando nosotros le decimos, no, es que tú eres mi hermano, no eres mi amigo, eres mi hermano. Sí, algo así. Entonces ya es parte de mi familia, yo lo estoy concibiendo como mi familia, tal vez solo en ese momento o para toda nuestra vida. Y a diferencia de lo que decía Malinowski, por ejemplo, que la familia es una institución humana universal que tiene la función de crianza en un conjunto de personas específicas asociados a un espacio específico y con lazos afectivos también específicos. En realidad, la familia no es una institución social que sea obligatoria en todos lados, igual como vemos actualmente que hay diferentes tipos de familia, o en la que puedes conformar tu familia o elegir quién es tu familia. Disfuncionales. No me refería a eso. Porque en México todas son esas. Sí, disfuncionales, medio. Pero no son, la cuestión es que no son inmodificables, no es universal y por lo tanto también se pueden modificar. Porque esta forma de ver las instituciones o las partes de la sociedad como algo que funcionan, pues está erróneo, porque lo que haces es decir que esta función no se puede desarrollar sin que exista esta institución y al mismo tiempo la institución no puede existir sin que tenga esta función. Entonces, tenemos que entender que la familia es muy diversa y que tiene diferentes funciones en todas las sociedades. Lo que nosotros entendemos como familia no es lo mismo que entienden los malayos, que entienden los hindúes. En general hay muchas formas de entender la familia. Que sí, muchas de las funciones de la familia es la crianza de los hijos, pero va más allá en cuanto a cuestiones de obligaciones, político, económico, de territorio, etcétera, etcétera. ¿Okay? Y por eso la familia también se considera como un invento más moderno. O sea, no podemos decir que antes las familias como tal, papá, mamá, hijos, eran consideradas familias en sociedades, no sé, previo a los romanos, por ejemplo. Y eso los romanos todavía ponemos en duda. Y por eso, pues, vamos a estudiar un poquito acerca de la nobleza. Porque ahorita que dijiste esta parte de los romanos, también recordé que en los reinos pues había un personaje al que se le denominaba bastardo. Bastardo es un hijo que tuvo generalmente el hombre fuera del matrimonio. Bueno, no es parte de tu familia y a veces vive en tu casa. Es parte a veces del servicio, como por ejemplo, a lo mejor vieron la película de Juego de Tronos,
Esa Él es era una serie, no es una Ah, película. perdón, la serie. Ay, se ofende porque le gustó. Pero bueno, o la saga, leíste la saga. No, mejor llamemos a la muralla china, Bueno, una ya. pared muy grande. No creo, no está bien que estés comparando eso, pero bueno. Bueno, el personaje es Jon Snow. Jon Snow, ajá. Ok, De hecho, él es un bastardo y es parte del servicio. No es parte de la familia como la veían, sino... de hecho, el hecho de que se apellide Snow lo Ajá. considera bastardo. Sí, Eso era creo el que nombre no de los no bastardos. sé si lo explican en la serie, pero Creo en que el sí. libro sí lo explican. Que Snow es el apellido de los bastardos en el norte, porque hay otra región donde literalmente son acantilados y ahí el nombre, el apellido es piedra. Sí, literalmente es piedra. Y bueno, Entonces... si tal vez no lo viste, también en Estados Unidos, cuando en el tiempo de la esclavitud, los amos generalmente tenían hijos con sus esclavas, eh, no se les denominaba bastardo, seguía siendo un esclavo, también era tu hijo, pero no era parte de tu familia. Entonces, el cómo tú concibes la familia ahora o en tu región es muy distinto de hace algunos años o de ciertas regiones. Ya. Sí, ok. Y por eso, de hecho, en la época victoriana se definió la familia de una forma bastante correcta, que es una unidad moral. Dícese de una unidad que está privada, contrario a lo público, donde el individuo pues se encuentra siempre con un conjunto de ataduras para poder sobrevivir, porque pues tiene que adaptarse al mercado, adaptarse a los demás, y en la familia es donde hay un poquito más de control y donde el individuo va a aprender justo a vivir, sobrevivir fuera de ello. Sí. En la familia es donde aprendes, digamos, lo básico. Bueno, ya he explicado esto de las familias, vamos a pasar a nuestro pizarrón. Para los que no están viendo, hay una enorme cartulina acá atrás. Y... con unos dibujitos de círculos y triángulos. Sí, se acuerdan que somos súper originales y los círculos representan a las mujeres, los triángulos representan a los hombres. Por cuestiones prácticas. ¿Sí? Ya todas las descripciones que quieras hacer acerca de las personas ya las haces aparte. Esto solo es un diagrama, como si hicieras un croquis de una casa. O sea, no vas a poner medidas específicas ni nombres específicos o en una de esas nomás le pones papá, mamá e hijos. Entonces lo que tenemos aquí es una familia, digamos, funcional en términos de que aquí no se mezclan primos con primos. ¿Ah? O sea, una familia del sur de nuestro país. No sé cómo están en el sur del país, la neta. No, está aquí en Hidalgo, está muy loco. Aquí estamos tratando a Ego. Acuérdense que Ego es la persona alrededor de la cual yo voy a trazar su genealogía. Ajá, ahorita vamos a hablar de esta persona Ego, que es un hombre. Ajá, es un hombre, pero como es para identificar que este es mi personaje principal, digamos, lo pintamos de verde. ¿Siempre es de verde? Como me enseñaron a mí, sí. Okay. No sé si en otros lados lo pinten de otro color, pero por lo regular, de hecho, Ego es verde. Ego es verde, los hombres son azules, las mujeres son rojo o rosa. Ajá. En mi caso. Porque el rojo el plumón rojo se secó, discúlpenme. Sí, no es solo por gusto, se secó el plumón rojo, me abandonó. Voy a culpar al chico del staff. Sí. Lo voy a mandar justo ahora, por favor, ve a comprarme un plumón. No me importa que son las 9. Ve a comprar un plumón en un pueblo. Entonces, aquí tenemos a Ego, te digo, es estas dos rayas que lo unen con la mujer que está aquí, significa que está casado con esta mujer. No es un igual. No es un igual, son dos rayitas. Que significa el matrimonio. Que está casado, matrimonio. Ok. La rayita que sale abajo marca de esta unión, marca que tiene una descendencia, en este caso tiene un hijo. Esto lo podemos ver, estas rayitas las podemos ver en las parejas anteriores de lo que serían los padres de Ego y los padres de su esposa, y de ahí
pues va A los los abuelos abuelos. de la esposa y los abuelos de Ego. Ujú. Entonces, si yo tengo dos rayitas, el signo de desigual en matemáticas, Ajá. que es, pones el igual y lo tachas con una rayita. Le pasas línea. Ajá, quiere decir que aquí ya son divorciados. Ok. Igual si tachas uno de las figuritas, quiere decir que ya se petateó. Entonces, por ejemplo, Ya aquí... está criando gusanos. Sí, ya está criando gusanos y ya nos... Entonces se murió un abuelo Sí. y se murió una abuela del otro lado. Exactamente. Ego ya no tiene una abuela y su esposa ya no tiene un abuelo. Ujú. Ujú. Está... Y- ¿Qué? Ya había visto este diagrama una vez, ahorita que lo explicas ya tiene lógica. Sí, está Tantita, medio o sea, raro. si hay algo. La cosa es que es tardado, Ujú. pero es más fácil que tú escribas Perenganito se casó con Perenganita y tuvieron a Sutanito 1, Sutanito 2 y Sutanito 3. Y Sutanito 3 se casó con Merenganita. Y los padres de Merenganita son... Ajá. Ay, Está no más sé, complicado. o sea, es que lo dictes tú todo, o sea, te pierdes Aquí me voy a completamente. meter en problemas. ¿Esto es un árbol genealógico? No. Es un diagrama. Ok, es una genealogía. Tenemos un problema con la cuestión de los árboles. Los árboles es una linda manera de verlo romántico y porque así lo pintaron. En Ujú. realidad ni siquiera se llevaban en árboles las genealogías de los reyes, de las grandes casas, no se llevaban en árboles. A alguien le gustó pintar un mendigo árbol. Porque, o sea, ve, esto es un árbol. No. No, ¿verdad? Esto es una pirámide invertida. Y de hecho, la mayoría de las genealogías son una pirámide invertida. Pero además, aquí tenemos un problema. Yo nada más estoy poniendo, por ejemplo, a los abuelos, pero no puse si los abuelos tenían hermanos. No, solamente Exactamente. Y te no estoy quedaste en los abuelos. poniendo de los tíos, por ejemplo, no estoy poniendo si los tíos están casados o las tías. No, eso no Y importa tampoco, porque no ajá. afecta tan Exacto. directamente Ahorita, a Ego. ajá, exactamente. Oh, Muy bien, ya lo estás pensando. si estás Y creando un monstruo. tal vez. Y tampoco estoy pidiendo a los primos, a los sobrinos, a los nietos, Ajá. bisnietos. Entonces, no puedes hacer un árbol así. No, es muy, muy difícil. Es romántico y si tú tienes toda la información, Ajá, porque tampoco puedes estaba. hacer a tu arbolito, ¿no? Porque aquí podría tener un hijo bastardo. Ajá, y no O sabemos. fuera del matrimonio, Porque por pues si ya te está ofende la divorciado palabra. Entonces, o también aquí no ¿Quién estamos... es su nueva esposa? A eso tampoco lo hemos puesto, ¿no? Oh. Si se volvió a casar. Tampoco hemos puesto, por ejemplo, aquí a los ¿Quién padrinos. mató a esta abuelita? No, por ejemplo. no, No no es sé, cierto. no, y ya dijiste la palabra. ¡Oh, rayos! No, la abuelita expiró por causas naturales, me gusta pensar eso. Expiró. No, y tampoco estamos poniendo a los padrinos, a los compadres, incluso Ajá. en este tipo de genealogías puedes poner personas extras que no forman así, no son consanguíneos, pero tienen cierto vínculo de amistad, de familiaridad, no sé. Puedes poner, digamos, a la persona que se quedó a vivir en tu casa y te ayuda a limpiar tu casa. Lupe. 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 No es racista, así se llama la señora. Sí, o sea, sí existe esa Lupe y la queremos mucho. Es la nana de mi mamá. O sea, ella entraría, bueno, no sé si algún momento se jubiló. Dejó. Pues ya no vive en la casa, así que pues ya Supongo está bien. que ya está jubilada. Sí. Bueno, Lupe la tendríamos que poner, no sé, si esta fuera tu mamá, por ejemplo, Lupe tendría que estar como por aquí. Así puedo un circulito y ponerla aquí como otra línea y marcar específicamente por qué le estamos poniendo ahí, ¿no? Es la nana, porque formó parte esencial de la vida de tu mamá, en ese caso. Entonces, es muy tardado hacer una genealogía. Sí. Muy tardado. Solamente... Porque aquí hay otras líneas, que aquí están de color naranja, pero pueden ser de cualquier línea, que lo que hacemos no solamente es marcar las genealogías, sino más o menos relaciones interparentales. O sea, con quién te llevas mejor, con quién te llevas peor. No marcas todas, pero por ejemplo aquí podríamos decir que Ego se lleva mucho mejor con su papá, ¿no? Que como se lleva con su mamá, ¿no? Eso están más cercanos. Y aquí, por ejemplo, que las hermanas se llevan mejor entre ellas que
con Ego. ¿Sí? Ego tiene dos hermanas, pero ellas se llevan mejor entre pues ellas, que no le platican todo a Ego o no son tan cercanos. Ese tipo de cosas también los marcamos y nos sirven pues para analizar la situación. La situación, temas sentimentales, temas de poder, temas económicos, incluso si hay dinero de por medio. O sea que si esto ya se ve complicado, podemos hacerlo aún más complicado. Ajá. Sí, eso es lo que estamos esperando. Bueno, y bueno, no les voy a dar más información de esto porque realmente, a menos que tú lo vayas a utilizar, de hecho, ni siquiera los antropólogos lo tenemos que utilizar a fuerzas. Es solamente, digamos, si alguien se vuelve muy importante como interlocutor, platicándonos su vida y decide, empieza a hacer así como que toda su reseña o te presenta con todos sus familiares, entonces es cuando se hace una genealogía. Digamos que esto lo harías en una biografía. Se llama historia de vida, pero no necesariamente. O sea, pero digamos ahí es donde sería más útil. Es el presidente de un municipio. Ah, vale. Entonces, el presidente resulta que su papá fue diputado y resulta que su abuelo fue, no sé, regidor de alguna zona. Ay, entonces, ¿eso no pasa en México? No, claro que no. No, para entonces, nada. Sí armas la genealogía del presidente para ver, bueno, qué otras lazos, qué otros vínculos tenían sus familiares entonces dentro de la política. Claro, si quieres hablar de nepotismo, por ejemplo. Así. O de endogamia en la realeza, porque eso también nos va a servir mucho. Okay. Y ahora sí, pues vamos a nuestro tema principal, el chisme. Ya. Mi mamá dice que los antropólogos somos muy chismosos y puede que tenga razón. Sí. Bueno, la endogamia en sí tiene muchos significados, ya les había dicho uno. Que sobre todo es por sus raíces latinas. Endo, ya dijimos que es adentrogamia, tiene que ver con la unión. Entonces, eso lo puedes traducir en muchas formas. Así que, según el diccionario por ejemplo, de la lengua endogamia española, podría ser que los mexicanos solo se casen con mexicanos. De hecho. Entonces eso sería endogamia mexicana. Ajá. Oh. Entonces, según el diccionario de la Real Lengua Española, sociológicamente es una actitud social de rechazo a la incorporación de miembros ajenos al propio grupo o institución. O sea, esto va a, por ejemplo, lo que se quejan de que en la ciencia solamente hay cierto grupo de profesionales y científicos que dicen que está bien y todo lo que está afuera dicen que está mal. Eso podría ser la endogamia. Antropológicamente hablando, si hablamos ya de la práctica de contraer matrimonio entre sí, personas de ascendencia común, naturales, o sea, personas que nacieron en una misma localidad o comarca, o de un grupo social específico, lo que dijiste tú, solo mexicanos se casan con mexicanos. Es un ejemplo, no vayan a criticar lo que acabo de decir. Nos gusta la variedad. Somos variedad. Somos variedad. Y lo biológico sería el cruzamiento entre individuos de una raza, comunidad o población aislada genéticamente. Entonces, ahorita lo que vamos a hablar no solamente es antropológicamente, sino biológicamente. Y en todo caso un poquito sociológicamente, porque claro. Vamos a hablar de la realeza y no hay nada más cerrado que la realeza. Sí. Y bueno. Ya podemos hablar de esto porque se nos fue la reina. Sí, y el otro si no, tendríamos miedo de el otro es un... ¿Se acuerdan de Robin Hood? No nos echemos más. Cada capítulo nos echamos un nuevo enemigo, o sea... Es que los antropólogos somos así, lo siento. Vale. No están viendo mis manitas, pero yo hago el movimiento de Wall-E de preocupación. Ok. Pero, ¿se acuerdan de Robin Hood? Cuando le cantan al príncipe Juan. Ajá. Le queda perfecto ahorita. ¡Ay, Dios! Me sé la canción, pero no la voy a cantar. Ya siento las balas. ¿Crees que le va a importar un par de mexicanos hablando de esto? Si no le importó el vato que le aventó jitomates. No sé. Ah, no, bueno, ok, luego platicamos de eso. Recuerden que este podcast está grabado previo, entonces hay información que, pues... No conocemos. No conocemos porque estamos como unas semanas retrasados, pero bueno, sí, ya, dale. Cuestiones técnicas, mi computadora es muy lenta.
Entonces, la evidencia de los matrimonios consanguíneos en las dinastías reales podemos encontrarlas desde la edad de bronce. O sea, esto es una práctica muy común. Y pues en sí, esta endogamia en las monarquías europeas la podemos rastrear hasta la Primera Guerra Mundial, porque ahí dejó de practicarse. Ok. Ajá. Ahí ya vieron, ay, como que nos está saliendo muy, muy mal de hecho, los chamaquitos, ¿qué está pasando? No, como que andan enfermizos y se mueren a los 3 años, ¿qué onda? Entonces, sí, de hecho, ahí va lo malo de la endogamia, se llama depresión endogámica, hablando genéticamente. Esto lo tuve que estudiar porque no supe cómo explicárselos. La progenie de parejas emparentadas muestran anomalías como enanismo, albinismo, hemofilia, etc., que se acentúan a lo largo de generaciones. Déjame ir con mi tema. Incluso se puede cuantificar. ¿Esto por qué? Porque la endogamia se utiliza mucho para la reproducción de especies, sobre todo en granjas. Sí. Tanto vegetales como animales. Sí. ¿No? Pero ya hay una forma de hacerlo sin que tengamos todos estos problemas. Le llaman refrescar la sangre. Sí. Que es cuando meten a un extra. Un extra, ajá, que no tiene ningún lazo consanguíneo con las criaturas que están reproduciendo o con el vegetal que están reproduciendo. Aquí, por ejemplo, yo lo he estudiado un poco. Hablemos de conejos, ¿sale? Y tienes una raza de conejos que se creó basado en la endogamia, reproduciendo entre parientes o animales que tienen cierto beneficio que tú buscas, ¿no? O sea, que estén más gordos, que estén más grandes, que estén más bonitos. Lo bueno que puedes sacar de la endogamia es eso. ¿Sale? Puedes conservar cierta genética, pero si tú solamente lo haces en tu granja y nada más estás sacando tanto machos como hembras de la misma granja, en algún momento, hablando de conejos, sus dientes comienzan a crecer torcidos al grado de que se llegan a perforar en lo que es el cráneo o la cara. Llegan a tener problemas en el organismo interno, por ejemplo, que nacen sin ano algunos animales. ¡Ay, qué horror! Esto pasa mucho en los cerdos, nacen sin ano. Y los humanos también nacen sin ano en ocasiones. Y esto pasa por la endogamia. Y luego, pues también, pues tienen cierta parte, son más cortas. Vamos a seguir hablando. Enanismo, bueno, ya, ¿vale? Esto pasa por la endogamia en los animales y por eso en las granjas no se hace, no se practica tanto, o tienes una línea que debes ir siguiendo para ir mezclando. De los cruces, para evitar todos estos problemas. Para que no se te mueran los animales. Te digo que inventaron una forma de medirlo, el coeficiente de endogamia, que representa la relación entre gametos que se unen, o sea, entre la similitud de los gametos. Los gametos son las partes de los cromosomas. Entonces, cuando tienes tanta repetición de cromosomas, hagan de cuenta que hay un cortocircuito. No, o sea, lo que pasa con el cáncer. El cáncer es una deformación del crecimiento de las células. Entonces pasa lo mismo cuando hay tantos gametos repetidos. Ajá. Hay una deformación del código genético. Y por eso pasa. Uh-huh. Y también puede, no solamente eso, sino que favorece que las enfermedades, por ejemplo, recesivas, ajá, ya no sean tan recesivas. Exactamente, que es lo que vamos a ver ahorita. También vamos a explicar un poquito qué es la monarquía, que significa en griego gobierno de uno, que es la forma de estado en la cual un grupo integrado con el estado, generalmente es una familia que representa una dinastía, encarna la identidad nacional del país y su cabeza, el monarca, ejerce el papel de jefe de estado. Uh-huh. Entonces puede haber tres tipos: la parlamentaria, donde el monarca es más bien simbólico porque hay un parlamento que toma las decisiones. Sí. Luego el constitucional, que tiene poderes restringidos, y la absoluta, ¿no? Que es totalmente autocrático. El monarca es Dios prácticamente. Por ejemplo, en la primera sería ahora Inglaterra.
en Ajá, este momento. sí, y por Que ejemplo... ya el rey, la reina, ya no tienen todo el poder, sino que hay un parlamento que se dedica a todo y ellos nomás se ven bonitos en las fotos. Más o menos, sí toman decisiones, pero pues sí, más o menos es eso. Por ejemplo, creo que España es constitucional y absoluta serían los Emiratos Árabes, por ejemplo. Ok. O Qatar. Sí. Porque vamos a hablar de Qatar, claro. En algún momento. Luego, bueno, la monarquía es personal, o sea, una única persona ostenta el poder bajo estas características, claro. Es vitalicia, a menos que derroquen a alguien. Golpe de estado. Ajá, o decida que ya no quiere. ¿Cómo se llama eso? Declinar. Declina, ajá. Decide declinar. Y es designada según un orden hereditario. En algunas monarquías también antiguas, sobre todo, se dotaba al monarca de un carácter divino. Por ejemplo, en los egipcios, sí, o en los romanos, o por ejemplo, Constantino fue aceptado porque pues era el que guiaba el cristianismo. Uh-huh. Ajá. Y Constantino no fue cristiano. No. Lo bautizaron en su lecho de muerte. Pero, por ejemplo, aquí en los egipcios, ellos eran reencarnaciones de la divinidad, por ejemplo, Horus. De Horus. O de Osiris, dependiendo cómo será. O de Atón, dependiendo si eras Tutankamón. Y en México eran representaciones de Quetzalcóatl. O no, de Huitzilopochtli. O Huitzilopochtli. Porque hay varias, ¿sale? Porque sí, o sea, los mexicanos no solamente somos mexicas, ¿sale? Sí, hay muchísimos. Y mexica mayas, es lo... tepanecas, totecas, Ajá. Si no sabes qué es mexica, la palabra azteca es un apodo. No es la... De hecho, es un apodo esos son los bullying que nos pusieron las tribus del norte, digamos, pasando el río Bravo. Ajá. Eran como, ay, ahí vienen los aztecas, que prácticamente eran los bárbaros, porque estaban por todos pero lados. En realidad la cultura era la mexica. Bueno, y actualmente, por ejemplo, todavía España y Bélgica son católicos, las monarquías. España y Bélgica. Ajá, sí. Y los califatos, en todos los países árabes donde hay un califato, está totalmente apoyado por el Islam. Porque, pues, la religión les da poder y legitimación. No como en México, que supuestamente ya lo separamos. Sí, de hecho, Joseph Nye le habla acerca del soft power, el poder suavecito, digamos, porque es una explicación de por qué las monarquías funcionaban tan bien, no solamente por el hecho de tener al monarca, sino por todo lo que venía para legitimar el papel del monarca. No solamente es que mi papá también era el rey, sino que ahora yo soy la reencarnación. Ajá. de y la iglesia Dios. me legitima y estas personas me están apoyando y todo. ¿Por qué? Porque para ejercer el liderazgo político no solo son necesarios el poder y la fuerza material del gobierno, sino también la aceptación más o menos voluntaria de los sujetos subordinados, mediada por las formas culturales que transmiten una manera particular de ver el mundo, la naturaleza y las relaciones humanas. Y esto me lleva a explicar que la endogamia no solamente era de la realeza, o sea, sí, lo hacían mucho en la realeza, pero era algo que pasaba en todos los estratos sociales, por la herencia de tierra, sobre todo. Sí, que es lo que realmente les importaba, el cash. Y volviendo a Tutankamón, ya te había explicado que era obligación de los faraones casarse con sus hermanas porque solamente sus hermanas tenían la capacidad de heredar el trono. Entonces, ¿cómo facilitabas que tus hijos heredan el trono? Pues te casabas con tu hermana. Ay. Y Tutankamón, si lo han visto en documentales o en películas, lo presentan súper guapo. Y no es guapo. No, era patizambo, tenía caderas femeninas, paladar hendido y retrognatismo, que sí que tenía la mandíbula hacia atrás. Entonces no podía comer bien. Además tenía que usar bastón porque tenía deficiencia de calcio y le dolía mucho caminar. Y de hecho por eso en su tumba hallaron como más de 100 bastones hermosamente ornamentados. Porque era lo único que usaba. Exactamente. Bueno, también tenemos que aclarar que si tienes alguna de estas enfermedades, lo lamentamos mucho. Es algo que viene muchas veces en tu genética. Pero tienes una, dos. Sí, o sea. Tutankamón tenía tantas, no, porque uno lo heredó de su mamá, la otra lo heredó de su papá, la otra de su abuelo y de su abuela. O sea, eran todas las enfermedades cayendo en ego. Exactamente, pobre Tutankamón. Por eso se murió a los 21 años.
Luego, en la Pero qué endogamia... horrible debió ser su vida. Sí, totalmente. Porque ahorita ya tenemos supuesto acceso a la medicina. La verdad Imagínate. es que los egipcios tenían un altísimo conocimiento de medicina. Y por Pues eso, no le. de hecho, por eso vivió tanto. Sí, ajá. Este Pero niño bueno, debió morir como a los 2 años, pero lograron mantenerlo hasta los 21. de hecho. Entonces, volviendo a la endogamia, la mayor parte de bueno, las dos principales razones era que las razones políticas, o sea, por lo que se hacía era políticamente, o sea, te conviene unirte con lazos sanguíneos con cierta familia. Porque no divides, por ejemplo, al trono. Ajá. La otra cosa, que ya lo perdí, es que pues la mayoría de los matrimonios antes eran matrimonios arreglados. O sea, esto del amor es algo muy novedoso, ¿no? De mi caso por Sí, o amor. sea, había una diferencia entre el eros, Eros. sí, la atracción carnal, Ajá. digamos, el himero, es que para no decir la palabra busqué dioses griegos, Himero. que sería la lujuria y el deseo erótico, ¿no? Estaban esas dos y después salió lo que sería el anteros, que es el amor correspondido. ¿No? Este amor correspondido no era importante. No. O sea, lo importante era que te unieras para ser una familia y tener hijos. No necesariamente en toda la historia, o sea, estoy segura de que hay casos y así, y por eso Romeo y Julieta les encanta a las personas, aunque termina muy fatalmente, pero te digo, antes los matrimonios eran arreglados por los padres, entonces el niño, ¿se acuerdan de Aurora? No. La película de La Bella Durmiente. Ah, ya, sí. O sea, ella estaba en una cuna y literalmente el príncipe Felipe ya estaba comprometido con ella. Sí. Literal era como, llévale este regalo a tu futura esposa. No, o sea, entonces, pues ahí no podías decidir con quién te casabas. Ya después se enamoraron, pero eso no importaba en la historia. Sí, bueno, esa es una historia muy bonita. Y no es bonita. Otro personaje que... Disney la volvió bonita. Es horrible esa historia. Sí, ya sí, es horrible. Otro personaje muy famoso que también fue, pues, víctima, digamos, de la endogamia fue Cleopatra. Que la pintan como muy guapa, pero lo más seguro es que tuviera problemas de sobrepeso, porque ella también era hija de hermanos, incluso se casó con 2 de sus hermanos. ¿Con 2? Y no le duraron. Pues no, obviamente. Luego también, ya empezamos. Espérame, me estás rompiendo el corazón. ¿Sí? Yo de Tutankamón ya sabía, pero Cleopatra. Ya, también cuando lo dije que no puedo. Bueno, pero eso explica por qué tenía lo que posiblemente ahorita se puede denominar como trastorno bipolar o trastorno límite de la personalidad. No sé cuál de las dos. En la película se ve. Las decisiones que toma, o sea, de verdad estaba loca. Y las enfermedades mentales y los trastornos es algo que también, un trastorno no se hereda, pero tienes más probabilidades. Heredas las enfermedades mentales, y como la esquizofrenia, por ejemplo, y la epilepsia, esas también. Y de hecho hay muchos en la historia que tuvieron esos problemas y muchos que tuvieron que ser encerrados en manicomios, en centros psiquiátricos, porque pues de plano nacieron muy mal. Creo que a una le decían la loca. Una de la realeza. Ah, no, eso fue otra cosa. O sea, sí se enloqueció un poco, pero esa fue porque realmente la querían desvirtuar totalmente. Ah, ok. Bueno, la consanguinidad va a incrementar el riesgo de sufrir enfermedades genéticas recesivas, lo que te estaba diciendo, como el raquitismo, que es que nacen demasiado débiles. Raquítico. Por falta de nutrientes en su cuerpo y carencia sobre todo del sistema inmunológico, y por eso dicen que los niños son muy enfermizos. Ah, sí, eso lo he escuchado muchas veces en libros. Sí. Es que nació enfermizo. También pueden ser un factor de riesgo para la enfermedad coronaria, el asma, el ictus, la úlcera péptica, la gota y la discapacidad intelectual. Cada una de esas suena a veces muy gacha, pero imagínense tener todas. Sí. Y vamos a empezar con la realeza. Por ejemplo, con María I de Portugal. Ella es de Portugal. Ella se casó con uno de sus tíos. ¿Hermano de? No dice nada más. Pero seguramente era o hermano de su mamá o de su papá para que lo concibieran como su tío. De hecho, y luego está, por ejemplo, Carlos I y una Isabel de Portugal. Aparte repetían los nombres, entonces es complicado saber quién es cuál.
Pero, por ejemplo, ambos eran nietos de los reyes católicos. Y en este caso... O sea, eran primos, sí, los que se casaron. sí. Y en este ¡Hija! caso, el papá de Isabel, Manuel, se casó también con dos de sus hermanas y con una sobrina. ¿Con dos de sus hermanas? Y con una sobrina. Que bien podría ser su hija. Porque si es su sobrina, se casó sí, con dos. Sí, bien podría ser su hija. Y por ejemplo, Carlos V se casó también con otra prima Isabel. ¿El del chocolate? Sí, el del chocolate. Y su hijo Felipe II se casó con su prima hermana de María Manuela, que era hermana de Isabel. Ay, es que ya no solamente es una vez tu prima, es como sí. Son por 3 lados es tu prima. Sí. Y si te vas para atrás también es tu tía. De hecho, y Carlomagno, por ejemplo, tenía un harem y ahí caía a veces una hermana o una sobrina. De él. De él. Así que Carlomagno anduvo repartiendo por ahí. Ay, Dios. Otras de las enfermedades muy comunes. Y de aquí nos viene la civilización al resto sí, del mundo, ellos son la cúspide de la civilización, imagínense. Sí. O sea, las mayores de las enfermedades. Si te preguntas por qué los políticos a veces no razonan. Sí, no es ¡tarán! su culpa, nacieron malitos. Y, por ejemplo, de las principales enfermedades que sufría la realeza era la porfiaria, que es la falta de nutrientes en la sangre. Ajá. ¿Que no luego pueden coagular? Esa es otra. No, esa es otra. Luego está, eso es más como falta de glóbulos blancos. Luego está el prognatismo, que ya te he explicado, que la mandíbula se les hace como para atrás y no pueden comer bien y por lo tanto no digieren bien la comida. Ya me acordé. Por eso Tutankamón como que tiene más expuesta el paladar de arriba. De hecho, hay un rey que de plano, o sea, se dejó la barba como enorme y no comía enfrente de nadie porque le daba vergüenza. Ah, sí escuché, creo que tú me lo dijiste. Y luego está la mortalidad infantil. Ah, bueno. O sea, esa era altísima, pero así de que de 16 sobrevivían 2. O sea, horrible. Y tú puedes decir que, ay, no manches, se pasaron, ¿no? Pero en la actualidad, según un estudio de la Universidad de Santiago de Compostela, en la revista Annals of Human Biology, dice que los matrimonios consanguíneos y sus descendientes suponen alrededor del 10.4% de la población mundial, sobre todo en África y en Asia. Y un ejemplo de ello, por ejemplo, es Afganistán, en el cual el 55.4% de los matrimonios son endogámicos para conservar el linaje. Y es que aparte está tapada la chica, no sabes quién es. No inventes. Y luego está, en España todavía hay un 3.5% de los matrimonios son endogámicos y en Italia el 1.6%. Y esos ya son los países europeos con más enlaces endogámicos. O sea, todos los demás tienen todavía un poquito, pero estos son los más altos. Aquí en el pueblo donde vivimos pasa más seguido, nada más que la gente no te lo dice. Y es que no se dan cuenta. No se dan cuenta, pero por ejemplo, se dice como por debajo de la mesa. Sí. Aquí hace 30 años, más o menos, se casó un tío con su sobrina, era hija del hermano. Entonces, era como, te estás casando con tu papá, prácticamente. Sí, es medio raro. Entonces, está medio raro la cosa, pero pues ya después no se dice, no se comenta. Y también, les quería comentar esto en el video pasado, pero hace un tiempo estábamos platicando y resulta, no, es que se casó fulanita y es su primo. Y digo, bueno, y ya siguió la plática y resulta que él, le dicen, oye, es que te vas a casar con ella, pero es tu prima. Y entonces él fue y le preguntó a su mamá. Y entonces lo único que le dijo a su mamá, dijo, no, los apellidos son diferentes. Los apellidos no tienen nada que ver con lo biológico. Nada más se fijan en los apellidos. Y si estás heredando solo el apellido de tu papá, de los hombres, se pierde el apellido de tu mamá muy rápido. El apellido de las mujeres se pierde muy rápido. Entonces, como no inventes, ella podría ser tu prima muy cercana. Sí, y de hecho hay otro caso que es
O sea que igual dices, no tienen ningún apellido son de diferentes lugares y sus apellidos no son parecidos para nada, que es Isabel también, Isabel II de España, que se casó con el infante Francisco de Asís de Borbón, de Francia. Pero, siguiéndole, ellos eran primos carnales por vía doble, por lo tanto tenían 8 bisabuelos en lugar de tener más. Sí, o sea, todos. Sí, porque bisabuelos creo que tienes que tener 16. Exacto, pero tenían 8. Ay, ay, ay. Es preocupante. Afortunadamente, porque ¿Cómo es que nuestra Isabel, ¿verdad? Pero bueno, nuestra, la reina Isabel duró tanto? ¿No? porque no, ella sí le toca. No, Ah, ya ni sí idea, ni idea. Bueno, cariño, si eres O sea, fuerzas que le tocó algo. Si eres la reina de medio mundo, obviamente vas a tener a los mejores médicos, tecnología de punta para cuidarte, o sea, y no vas a hacer nada en tu vida por aparte, porque tienes un montón de sirvientes. Así hasta yo llego a los 100. Pero bueno. Bueno, pero de hecho el infante, Francisco de Asís, era súper raquítico, enfermizo y tenía todo. Su papá casó a Isabel y a su hermana el mismo día, porque temió que Isabel no le fuera a dar hijos por cómo vio al invierno. Afortunadamente para el reino, Isabel tuvo como un montón de amantes y entonces tuvo 12 hijos. O sea, a ver, entonces el suegro vio al yerno y dijo, no va a dar. Voy a casar a mi segunda hija para que mi segunda hija me dé un heredero. Ajá. Porque mi primera hija no me va a poder dar nada porque ya había el yerno. Y uno de las, el mejor caso que podemos encontrar de endogamia es mejor la reina Victoria. No solamente porque ella pues ya venía de que su papá se había casado con su prima también, o sea, ahí también. Prima hermana. Ajá. Y ella se casó con su primo, el príncipe Alberto, sino porque ella fue casando a todos sus hijos con todos los nobles que pudo en toda Europa. ¿Cuántos hijos tuvo? No encontré cuántos hijos tuvo, pero sí encontré los que, digamos, heredaron la hermosa enfermedad de la realeza, la hemofilia, que es la que estaba preguntando. Esta enfermedad resulta que solo la transmiten las mujeres, pero en descendencia, pero solo la padecen los hombres. En esta enfermedad tienes falta de coagulación en la sangre, entonces cualquier herida va a sangrar hasta no va a parar. Que te quedes sin sangre prácticamente. Y pues estamos hablando de que en ese tiempo, sí, en cualquier momento te daban un espadazo. Sí, claro, ¿no? Y te caías y luego, pues sí. Y ella de sus hijos tuvo, de las que se sabe que heredaron esa enfermedad, Beatriz, cuya hija Victoria se casó con el rey español Alfonso XIII, y de los cuales 2 de sus hijos, Alfonso y Gonzalo, tuvieron la hemofilia. Luego está Alicia, que se casó con el duque de Hesse, de Rusia, y que fue padre de Alejandra, o sea, de su hija Alejandra. Se casó después con el zar Nicolás II, o sea, ya en Rusia. Uh-huh. Y su hijo Alexei era hemofílico. Y lamentablemente esa fue la familia que murió en la Revolución Rusa. Los de Anastasia. Los de Anastasia, ajá. Su hermanito menor era hemofílico. Y narran las cosas como el niño de plano decía, ya no quiero seguir viviendo, cada vez que le pasaba algo. Ajá. De hecho, leí un libro muy lindo donde contrataban el protagonista era contratado como guardián del niño, pero él no entendía por qué, si había muchos otros guardianes. No, él tenía que evitar que el niño se cayera. Literal, ese era su trabajo. Evitar que se lastimara de cualquier manera. Lo encierras en un cuarto acoginado. Va, y que cumpla 18, se casa y luego lo vuelves a encerrar. Y por eso ella, la reina Victoria, de hecho, su hijo Eduardo VII fue el que heredó la corona y se salvó porque él no heredó la hemofilia. No le heredó porque seguro era de otro lado. No, pero aquí sí tenía que heredarla porque era la reina Victoria, seguramente la heredó de su padre.
Y ella se salvó de se, chiripa. se la conoce como la abuela de Europa, porque literal casó a sus hijos con todos, y todos ahorita los reyes nobles de Europa de alguna manera están emparentados con ella. Y encontré un artículo donde explican que alguien se dedicó a hacer esto con toda la Con familia esto se real, refiere al sí, diagrama. diagrama de genealogía con toda la familia real de, por lo menos de Inglaterra, y los cruces que tuvo con los Romanov, con los Habsburgo, con los de Italia, con los de Francia. Y, o sea, ves así como van brincando, y de todas maneras, o sea, brincan así de parentesco y se terminan casando con un primo lejano. O sea, todos están emparentados. Sí, a todos. quien le fue bien se casó con un primo lejano. Ajá. O sea, al que le fue mal se casó con su hermana. Sí, y para terminar te voy a hablar de los Habsburgo y de otra de los problemas, del combo de problemas genéticos que puedes tener, que fue Carlos II. Combo, o sea, combo. Él fue rey de España, pero los Habsburgo estuvieron reinando o metiéndose ahí. Espérame tantito. O sea, ¿estás diciendo que Tutankamón se queda corto? ¿Neta? Sí. Wow. No. O sea, Tutankamón no es un combo. No. Es un quinto nomás. Sí, no. Ok, vale, venga. Te digo, los Habsburgo estuvieron en Alemania, Holanda, Bélgica y España. Holanda. Alemania, Bélgica y España. Uy. Ellos ya tenían deformaciones faciales. Y Carlos II fue el último de esa generación. Bueno, de esa era línea. Ego. No, era el hijo de Ego. Era el hijo de Ego, ok. Ajá. Él tenía males renales, epilepsia, tenía porfiaria, tenía el prognatismo, tenía raquitismo. Nació tan frágil que hasta los 4 años tuvo que ser amamantado por 14 amas de cría. Y amas de cría, o sea, ajá, nodrizas. Nodrizas, ajá. Amas de cría no lo había escuchado, pero vaya. Van 5. Español, ajá. Ella empezó a caminar apenas a los 8 años. Tenía retraso cognitivo y solo aprendió a leer a los 10 años. Tenía hidrocefalia, el síndrome de Klinefelter. No lo puedo pronunciar. Ese no sé si ya lo es una alteración cromosómica que lo hizo estéril. Y por lo tanto, ahí se acabó la línea con él. Bendito sea Dios. Que esa sangre se haya acabado. Sí, no, o sea, estaba terrible. Creo que no sé si serán 8 o 9 padecimientos. Pues de los que son más o menos 8. Pero ese niño debió nacer. No 4, debió nacer. 5, 6, 7, 8. 8 de los que conté ahorita, de los que encontré, ¿no? Ajá. Pero no aprendimos porque su hermana, Infanta Margarita Teresa de Austria. Hermana completa, digamos. Hermana completa. Ajá. Ella tenía menarquía, que son tipo manchas en la piel, como de café con leche, decía la página, y me dio mucha risa. Y él, o sea, nada más pusieron que tenía eso, pero se casó con su tío Leopoldo I de Austria. Y además ella creo que sí era media hermana porque... ¿Ella sí era fértil? No, ella era hija de un matrimonio de tío-sobrina también. Sí, cuando estaba buscando esto dije, ¿what? Ya, y nos espantamos por los... Pues ya, acá, retiro todo lo que he dicho de los norteños. No. Ustedes sigan ahí, andando de novios. ¿Y porque por eso? De novios nomás, con la prima, no hay pex. Y por eso todas las personitas que viven en un pueblo tienen que salir a buscar. Sí, salgan, por favor. Por favor, porque si no es tu primo, por apellido o no te criaron como primo, tú búscale. Seguro es tu primo, tu vecino. No, busca más lejos. Vete. A menos de que tu familia sea de otro estado y vino aquí a vivir, entonces sin problemas, agarra de por ahí. La cosa es que por eso también puse el diagramita, lo que contamos, que te digo, ascendencias, lo contamos por grados. Grados de ascendencias quiere decir cuántos parientes hay en común. Entonces, por ejemplo, el hijo de Ego, para buscar la ascendencia con la abuela de su mamá, sería un grado de su papá, otro grado de su abuelo, y no es cierto, es para el otro lado, sí, perdón, es un grado de su mamá, es un grado con su abuelo y es otro grado con con la bisabuela. Entonces hay 3 grados. Son 3 grados. Entonces, si esta bisabuela tuviera tenido una hermana, digamos,
y luego de aquí para abajo otro hijo, entonces cuentas el grado con la hermana y luego todos los grados hacia abajo. Entonces, por ejemplo, dices, tiene 16 grados de diferencia, ¿no? No Ya pasa está nada. súper lejos, Pero el ¿no? problema está en que, sí, ok, tiene 16 grados aquí, pero también le salta de lado. Sí, ese no sería el inventes. problema. También le está saltando de lado. Son 16 y le restas 8, De no hecho, inventes. sí, y todo antropólogo alguna vez querrá hacer la genealogía, o tal vez no todo, pero sí tenemos esa cosquita de hacer una genealogía enorme así de en un pueblo. O sea, no solamente porque es impresionante. Bueno, no va a haber mucho papel. O sea, no necesitan tanto. No, sí. No, porque. No, sí, porque pero. todos son No, primos. pero es un. Y lo peor es que es más difícil porque, o sea, aquí está todo bonito explicado, pero ahora imagínate que si se cruzan y entonces tienes que hacer una raya que atraviese de aquí hasta acá, y la otra raya de aquí a acá, y otra aquí a acá, entonces ahí hay una red horrible, y por eso no puedes hacer un árbol genealógico, pero si el son vato, redes de parentesco. Si el vato es el de la realeza y yo lo vi, parecen las estrellas en el cielo, neta. Así está increíble el Se la rifó, no de sé todas qué maneras, paciencia, o sea, pero si él es pudo, todo. en un pueblo es nada. Sí, o sea, sí sería bien chido hacerla. De hecho, o sea, es tan difícil que hay un programa que alguien diseñó para poder hacerlo. Y me enseñaron a usarlo, o sea, yo sé usarlo, nada más que es caro. O sea, está en euros. y en inglés aparte es difícil de entender. Entonces, pero ese ya te va poniendo, o sea, tú le pones padre de fulanito y entonces ya te lo va acomodando. Y entonces si vas agregando grados, si vas agregando tipos de parentesco o relaciones, afinidad, porque también puedes poner a los novios, por ejemplo, puedes poner a los cuñados, puedes poner a o sea, todas estas cosas y entonces ya te lo va facilitando, ¿no? Pero de todas maneras es un show hacer eso. Y sí, no sé cómo carambas hicieron desde la realeza, porque también yo lo vi y eso era una telaraña completa, o sea, los puntos estaban por todos lados. Por eso no puedes hacer un árbol, hay puntos por todas partes. Pero si hay un momento en el que está la reina Victoria. Es un punto grandote. Ajá, que ella viviendo en 1800. Entonces es un punto que va casi después de ella, se abren así como a todos lados. Y luego se juntan abajo. Ajá, entonces por eso es la abuela de Europa. Bueno, hay una aplicación, me parece que es en Groenlandia. Son pocas familias las que viven ahí, porque hace un frío del diablo. Pero resulta que no hace tanto frío como pensamos y no hay delincuencia, ¿sale? Pero bueno, son pocas familias, entonces hay una aplicación que tú llegas con tu celular, tocas el de la otra persona y te dice si tienen un grado de parentesco o qué grado de parentesco no tienen. funciona Tinder. No puedes usar Tinder porque podrías estar besuqueando con tu tía, tu prima. Y tú vas a decir que es muy raro, pero sé que a mi tío le pasó. Sí. Y ahorita lo vimos en la realeza, ¿sale? Y ya vimos en endogamia en otros lados. Pero, por ejemplo, también pasa con los judíos. Los judíos no se pueden casar sin antes hacerse un estudio porque hay una enfermedad que se hereda. Y si ambos padres tienen este gen, su hijo la va a heredar. Entonces, tienen que buscar hacerse análisis para que si la hay, solamente la tenga uno y entonces se pueden casar. Sí. Y todavía les dicen que pues lo piensen, porque la otra persona o ellos tienen este gen que hereda esta enfermedad. No recuerdo qué es lo que pasa con la enfermedad, cuáles son los síntomas, pero es tan mala que no te permiten casarte. Está grueso. Los judíos son súper cerrados. Sí, también es un día vamos a ver endogamia en los judíos. Es que ahí necesito meterme. Yo he visto una zona donde hay muchos judíos, todas las mujeres se parecen. Sí, son igualitos. Aunque suene racista, yo no digo que sean iguales, se parecen, sus facciones se parecen. Tal vez los judíos en otros lados sean de cierta forma o tengan ciertas características. Aquí pues son personas muy blancas, no muy altos. Pero con el cabello negro. Ajá. Negro.
Como Entonces, se había visto un cabello tan negro hasta que. O sea, pero sé esto que pasa por la el mío endogamia. parece negro, pero es café oscuro. No, ese era negro, yo negro, así, toda la luz en. Pero muchos niños Morticia, negro hombres, morticia. los niños hombres Son son muy güeritos. rubios. Sí, ya sí, es bien Está loco. raro. Las Pero bueno. mujeres casi no son rubias, son los Digo, niños. es cosa que hemos observado aquí, Ajá, seguramente son en otro lado. Y estoy hablando de de. una comunidad específica de judíos. Y de judíos, nacidos judíos, porque tampoco Ah, hablamos de sí. los judíos que son practicantes del judaísmo, pero No, nacieron no, en no, no, judíos. estoy hablando específicamente de la, pues de la línea Del linaje genética. judío, del linaje de Línea Judá. genética. Bueno, ok, el linaje de Judá. Es que Aunque esos son ya los eso ya no judíos. es. Sí, bueno, pero ellos siguen creyendo en eso. O sea, sí ya se diluyó ahí todo. Y la cosa es esto, el problema era de la idea de la sangre, de que hay algo en la sangre. Tiene cierta lógica porque, piénsalo, en tiempos ancestrales pensaban que descendían de dioses, que descendían de grandes bestias, de espíritus, o sea, entonces todo el poder... Y si Zeus lo de- hacía, pues también Sí, o sea, nosotros. imagínate, siendo de Heracles, entonces ahí traigo sangre de los dioses y Y entonces... Heracles echó a su hermana, Sí, entonces, pues. bueno, esa es otra historia. Pero no, o sea, me refiero a que pues tratas de conservar esa sangre, ¿no? Pero pues actualmente ya sabemos que no. No, realmente no hay algo por ahí mágico que se transmita. Y si es así, ya se fue a la fregada, o sea, ya. Toda esa sangre ya se diluyó, ya Solamente no te pido un favor. Está bien padre que tú tengas el sueño de casarte con un príncipe azul y que literalmente sea un príncipe con mucho dinero. Yo, ok, va. Solo por favor, no tengas hijos. ¿Sale? Porfis. Porfis. No, a ver, aquí pasa como Adopta. a las razas Adopta. de perro. Piensa en las razas de perro. ¿Por qué los perros mestizos, o sea, los que andan en la calle, son tan resistentes? Pues porque tienen una combinación de muchos, ¿no? Por ejemplo, los pug que mueren en menos de 6 años. Y Cuando no son un 6 perro años buenos, ¿eh? Son 15 años lo que vive mínimo un perro. O sea, es una enorme diferencia. Y, por ejemplo, actualmente, por lo menos aquí en México, sí podemos mostrar o identificar a los niños de síndrome de Down. Hay más niños de síndrome de Down en poblaciones más cerradas que, por ejemplo, en las ciudades. Y Sí, con retraso mental y con deformaciones congénitas. Así que, o por sea, favor, sí es algo que no debemos lo de hagas. prestar atención, es muy interesante y nos Sí. da mucha risa. Es muy interesante. Y eso sería mi tema por el día de hoy. Me encantó. Es algo que yo tiene años que pues no he investigado, pero me interesa. Tenía unos amigos que vivían en un pueblo y Ay, ellos comenzaron a andar, pero yo me di cuenta y les dije, espérense, pues es que ustedes son primos. Y ellos me dijeron, no, para nada, no tenemos los mismos apellidos, no nos criaron así. Le digo, mira, ve, porfis, ve, habla con tu mamá y tú con tu mamá y le preguntan. Y sí, eran primos. Entonces, nada más platícalo, ¿sale? Sí, bueno, creo que eso sería todo. Nos vemos, sigan en nuestras redes que están en la descripción. Vean el video que está por aquí, creo que aparece aquí. Sí, aparece en medio. Aquí. Y yo estoy como Cris Alex Fuentes en TikTok y Kwai. Y yo estoy en Kwai, estoy como la antropoloquita. Y también sigan su Patreon, está muy bueno, con historias maravillosas. Tengo Así se llama. muchas cosas gratuitas, o sea, no tengo... Ah, sí, tiene porque cosas en Patreon gratuitas. tienen que pagar y eso, pero yo tengo muchas cosas gratuitas porque pues me gusta compartir. Síganla ahí, pero paguen si quieren pagar, no hay Sí, problema. claro. Nos vemos, cuídense mucho.